Vamos a ver, precisiones metodológicas. Algunas de vosotras sabéis que yo trabajo en el Estado, trabajo en el Ministerio de Hacienda del Estado. Yo trabajo en los presupuestos generales del Estado y me he tenido que acercar a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, que en líneas generales tienen un comportamiento parecido a los presupuestos generales del Estado, pero tienen unas cuestiones específicas que me he tenido que empollar. Y lo he hecho como he podido esta semana. Sabéis que con bastantes líos en Ganemos Madrid. Entonces, primero, vamos a hacer una definición de presupuesto. Muy facilito. El presupuesto en una organización administrativa sería plasmar en un documento las necesidades económicas como máximo que vas a tener y que se van a financiar con una serie de ingresos. Es así de sencillo. Pensar en vuestra casa, vosotras tenéis unos ingresos y tenéis unos gastos. Si os pasáis de los gastos, en el Estado, en el Ayuntamiento, en cualquier administración, eso se llama déficit, en la familia se llama marrón. Entonces, el marrón y el déficit, ¿cómo se financian? Con deuda. Entonces, esos parámetros, tenerlos más o menos claros. Pero es así de sencillo. Una cosa pequeña se pasa a una casa muy grande, pero los presupuestos generales del Estado, como los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, es la misma filosofía. Vale. Entonces, dicho todo esto, vamos a intentar legislativamente cómo están en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid dentro de la política económica general del país. Y ahí es donde empiezas tú a leer, Liliana. Las entidades locales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2 de 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, deben mantener una posición de equilibrio o superávit financiero en términos de contabilidad nacional. No pueden tener déficit. Cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local. Quieta. La Comisión de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, para que os familiaricéis. ¿Os acordáis de esas reuniones que aparecen en los telediarios, que aparecen los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas y se reúnen con Montoro? Ese es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí. En cuanto al ámbito de las mismas, fija los objetivos de estabilidad presupuestaria en términos del PIB nominal, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Este acuerdo se aprueba por las Cortes Generales. Para este año 2014, igual que para el anterior, el objetivo para las entidades locales es de equilibrio presupuestario, déficit cero. A partir de este objetivo presupuestario, equilibrio o déficit cero, y de los ingresos que se estima que se obtendrán, se fija un límite de gasto no financiero al que debe de ajustarse el presupuesto. El Real Decreto Legislativo 2 de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 164.1, establece que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán dos puntos: el presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de la misma y los estados de previsión de gasto e ingresos de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. Sí, ahí es, fenómeno, Liliana. Bueno, sobre todo esto, ¿tenéis alguna duda grande? De alguna manera lo que ha leído Liliana es que hay una ley de estabilidad presupuestaria por parte del Estado que marca financieramente todas las cuentas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es lo que ha leído. Y ahí, sí. Que la orgánica del 2012 es después de que se hizo lo del cambio del constitucional para priorizar el pago de la deuda sobre las demás cosas. Eso es. Vale. El artículo, sí, eso es. Sí, pero
135. No mezclemos el artículo 135 pero con que la poner el déficit como objetivo, no sé qué, o sea, que no haya déficit y que haya libre presupuestario. Eso es posterior a la reforma constitucional del artículo 135. Que antes no existía. No. ¿Por qué PIB nominal? ¿Por qué nominal? Porque el PIB nominal es el PIB que recoge la deflación y la inflación del año. O sea, ¿sabes lo el PIB? Sí. Bueno, pues nada más, simplemente va sobre ese PIB, no sobre el PIB, el otro PIB. Vamos. ¿Eso lo puedes explicar un poquito mejor? Es que si nos metemos vale, en... sí, Si nos metemos en una cosa situación macroeconómica, la hemos probado, porque no avanzamos para nada. Sociedades mercantiles Sí, vale. participadas, pero no de propiedad íntegra, no entran dentro del presupuesto. Eso es. Vale, no, ahora vamos a pasar ahí. Bueno, vamos a ver. Entonces ahora viene... sigue Liliana. El presupuesto consolidado. El presupuesto consolidado de la Ciudad de Madrid incluye... Ahí, quieta. Ir a la página 13 de las fotocopias que nos ha hecho la compañera. Sí, la página 13. Ah, sí, ahí. ¿De acuerdo? ¿Otra más? ¿Os quedáis sin? Ya no hay más. O sea que habrá que compartir. Vamos a ver, compartir es vivir. ¿Alguien le falta? ¿Alguien le falta? No, tenemos todos. Bueno, vamos a ver. A partir de ahora, vamos a ver tres cosas. En el ayuntamiento, como en el Estado, como en cualquier organización administrativa, para entender el presupuesto, vamos a decirlo de forma sencilla, es analizar quién gasta, para qué gasta y en qué gasta. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero quién gasta. Vale. Entonces, ¿quién gasta? En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la entidad local como cada uno de los organismos autónomos locales dependientes de la misma y de las sociedades mercantiles locales, se define el centro presupuestario. Esta clasificación facilita la elaboración de un estado de consolidación que, como anexo al presupuesto general, impone el Real Decreto del Legislativo 2/2004, texto refundido que hemos visto antes de la reguladora de las haciendas locales. Entonces, si dais la vuelta, en la página 14, veis quién gasta. Estos son los centros de gasto, los centros presupuestarios, y están divididos en función de su personalidad jurídica, ¿de acuerdo? Un lado está la Administración General, que es el ayuntamiento en sí, luego estarían los organismos autónomos, las sociedades mercantiles locales 100% municipales, que es lo que hacías antes, te adelantabas, las sociedades mercantiles con participación mayoritaria y las fundaciones y los consorcios, pero que están fuera. Y estos centros de gasto están a su vez divididos, pasáis la página, o bueno, en la página siguiente, en la 15, clasificados por secciones. Las veis, ¿no? Todas estas secciones están dentro del ayuntamiento. Está la presidencia del pleno, la alcaldía, y a partir del 201 están todos los 21 distritos de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, luego vemos un ejemplo para no marearnos, ¿eh? Vamos a ver primero las cosas y luego con ejemplos vemos las... Entonces, habrá un código del centro de gasto, que es la naturaleza jurídica de la administración, o sea, ayuntamiento, organismo autónomo, sociedad mercantil y de mayoritario o 100% municipal, y luego hay unas secciones que dependen de esos centros de gasto. Visto esto, vamos a pasar... Hasta aquí ningún problema, ¿no? No, de acuerdo, vale. Si pasáis a la página 18, esa es la estructura orgánica del Ayuntamiento de Madrid. ¿La veis? Aquí se ve muchísimo más gráfica, ¿de acuerdo? Está el Ayuntamiento con el centro 001, lo que serían los organismos autónomos, que estarían en centros 501, 503, 506, 508 y 509, quiero recordar. Luego estarían las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid, que sería 700, 705 y 803, creo. No, cuidado, perdón. Son los 700. Eso es, los 700, exactamente.
Y luego los otros que serían otros organismos y sociedades, que es la empresa mixta de servicios funerarios, Mercamadrid, Club de Campo de Villa de Madrid, Madrid Calle 30, Consorcio Escuela de Tauromaquia, etcétera, etcétera. Esta es la estructura orgánica. Esta es la estructura orgánica del ayuntamiento. Es bastante sencilla, no es muy dificultosa. La empresa municipal de la vivienda es 100%, es íntegramente del ayuntamiento de Madrid. Sí. ¿Vale? De acuerdo, venga. Ahora vamos a pasar a lo que sería la clasificación por programas. Entonces, clasificación por programas es ¿para qué se gasta? ¿De acuerdo? Entonces, la clasificación por programas hay un área de gasto y una política de gasto. Las 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas de gasto son deuda pública, como podéis ver en la página 19, servicios públicos básicos, actuaciones de protección y promoción social, producción de bienes públicos de carácter preferente, actuaciones de carácter económico y actuaciones de carácter general. Si dais la vuelta, la cosa se complica. ¿Qué pasa del 4 al 9? No, bueno, pero eso es para dejar áreas de gasto abiertas por si tienes que crear. Ahora mismo solo hay listas. Pero solo una preguntita, sí. Hay una diferencia entre secciones y centros, eso es. Que aquí son los centros Sí. y las secciones. Hay Y luego se centros cruzan. de cada centro dependen de determinadas secciones. Sí. Cada centro tiene una sección. No, vamos a ver. En el ayuntamiento es al revés, porque en el Estado no es así. O sea, no es esto. Estas son las específicas que me he tenido que aprender yo. Hay centros de gasto que dependen de secciones. Hay centros de gasto que Sí. dependen de secciones. Sí, por ejemplo, si estáis viendo la sección 25, la economía, hacienda y administración pública, depende de centros de gasto. Por ejemplo, la informática del Ayuntamiento de Madrid. Esto es un poco caótico, que no lo entiendo yo. Porque claro, el Estado es muchísimo más... Vamos, no tiene nada que ver con esto. Son secciones y organismos que dependen de las secciones. Ministerio de Asuntos Exteriores. Sección 12, Agencia Española de Cooperación Internacional. Servicio 4, o sea, Agencia Estatal 401. Y depende del Ministerio. Aquí no. Aquí yo no sé por qué. Pero me lo he tenido que empollar y es así. Y efectivamente, es buena pregunta. De la sección 25, como veis, depende la informática del ayuntamiento, la agencia de empleo y la agencia tributaria. ¿Y son centros de gasto? Tan centros de gasto como el ayuntamiento. Es un poco... Bueno, pero es así. Lo que hay que entender es que es una clasificación. Sí, es una clasificación orgánica por centros, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la clasificación por programas que estábamos. Estamos en área de gasto y política de gasto. Voy a intentar hacer las menos menciones al Estado porque os voy a liar más, entonces me voy a intentar callar. Pues claro, pero es que yo, claro, acudo a mi... Entonces, si veis, los códigos son 5 números, la clasificación por programas. El primer número sería la política de gasto, perdón, el área de gasto. El segundo número sería la política de gasto, que tenemos aquí, las tenéis aquí, todas abiertas, página 20 y 21. Sería seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, medio ambiente, otras prestaciones económicas a favor de empleados, servicios sociales y promoción social, fomento del empleo, sanidad, educación, cultura, deporte, comercio, turismo, pequeñas y medianas empresas, transporte público y otras actuaciones de carácter económico. ¿De acuerdo? Esas son las políticas de gasto. Luego vendría el grupo de programa, que serían ya 3 dígitos, ¿de acuerdo? No son como las muñecas rusas, ¿de acuerdo? Se van metiendo área de gasto, política de gasto, grupo de programa. Y luego vendría ya el programa, que el conjunto, repetimos, estamos en ¿para qué se gasta? ¿Para qué se gasta? El ayuntamiento va a gastar, y ya el programa, que serían los 5 números. Por ejemplo, la acción social para empleados. Por la acción social para empleados, el 221.01 es, vamos a leerlo troceado. Sería un área de gasto de actuaciones de protección y promoción social dentro de una política de gasto, otras prestaciones económicas a favor del empleado. En 221, que es un grupo de programas, otras prestaciones económicas a favor de empleados, que se vuelve a repetir, y ya el programa entero, que es acción social para empleados. ¿De acuerdo? Muñecas rusas que se van metiendo. De acuerdo, vale. Pasamos ya a la clasificación por los programas. No creo que tenga mayor complicación, ¿vale? Hay programas para Ahí, sí. luego
Sí, y bueno, se me habían olvidado aquí, porque siguen programas. Está hasta el de la deuda pública. Apuntar el último programa que hay, que es el de la deuda pública. La deuda pública es el área de gasto cero, que tiene propia área de gasto en el ayuntamiento. Y es el endeudamiento que, bueno, fijaros el importe, porque luego lo vamos a ver. ¿Lo veis? 1.115.244.770. No, 1.115 millones. Perdón, 1.115 millones. Discúlpame, 1.115.244.770 euros. Muy importante lo de la precisión, porque luego vamos a ver cuadros de análisis del presupuesto para interpretarlo. Y uno de ellos va a ser la deuda. Bueno, hemos visto quién gasta, hemos visto para qué se gasta, y ahora vamos a ver en qué se gasta. Y entonces vamos a pasar a la página, os lo digo ahora mismo, la página, si encuentro, voy a en tanto lío de papel, la página 40, ir a la página 40. Aquí sí que es importante entender un poco más. Vamos a ver, ahora vamos a ver lo que son los capítulos de la estructura de gastos del Ayuntamiento de Madrid. Capítulos que esto está por normativa contable, es común a todas las administraciones públicas de España. Estos capítulos los hay en todas las administraciones públicas. El primer capítulo de gastos de personal. En él se incluye personal eventual, órganos de gobierno, personal funcionario, personal laboral, otro personal, incentivos al rendimiento y las cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. ¿De acuerdo? Esos son artículos dentro del capítulo 1, en el que está dividido el capítulo que son los gastos de personal. Gastos en bienes corrientes y servicios. Capítulo que comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales y sus organismos autónomos que no produzcan un incremento de capital o del patrimonio público. Ahora nos paramos. Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados para la adquisición de bienes que reúnen alguna de las siguientes características: ser bienes fungibles, tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario, no ser susceptibles de inclusión en inventario, ser gastos que previsiblemente sean reiterativos. ¿Allá entendéis perfectamente lo que son gastos corrientes en bienes y servicios? Más o menos, no. Pues vamos a detenernos un poquito. Fungible quiere decir que se agota. O sea, es la luz, el agua, el arrendamiento, los gastos normales de funcionamiento de los servicios. No creas patrimonio ni haces inversión, o sea, son los gastos. Los gastos, pues eso, yo creo que leyéndolos los vamos a entender mejor. Arrendamientos, reparaciones, material, suministros y otros, indemnización por razón del servicio, o sea, transporte. Gastos de publicaciones, trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas, trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro, gastos imprevistos y funciones no clasificadas. O sea, son gastos que se agotan con su uso. Y son gastos reiterativos, periódicos, que es lo que pagamos en cada casa. La luz, el teléfono, todo eso está en el capítulo 2. No hay ni activo ni pasivo. Eso. Capítulo 3. Gastos financieros. Vamos a ver. Los gastos financieros está clarísimo, son los intereses que pagas. En el ejemplo que hemos visto antes de la deuda, de los 1.100, pues una parte considerable de esa parte de la deuda son gastos financieros, capítulo 3. Son los intereses. Nosotros tenemos una hipoteca y pagamos un principal, que sería la parte de capital que estás amortizando, y una parte de intereses. Esto es el capítulo 3, la parte de intereses. La parte de intereses que está pagando el ayuntamiento por su deuda, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos al capítulo 4. El capítulo 4, transferencias corrientes. El capítulo 4, vulgarmente se dice de subvenciones, pero no es tal, porque es más allá de subvenciones, es dar. O sea, vamos a leerlo. Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes, y se incluyen también las subvenciones en especie de carácter corriente referidas a bienes o servicios que adquiera la entidad local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida. Es decir, te dan, o sea, das, pero no hay contrapartida, lo das a fondo perdido. El Ayuntamiento de Madrid, ¿qué transferencias corre? Y financia operaciones corrientes. Es decir, todo lo que sea
Claro, esto lo tenemos que contar. Vamos a poner aquí una raya y os cuento. Hay operaciones de corrientes y operaciones de capital. Operaciones corrientes sería del capítulo 1 al 4 que estamos viendo, que son los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. Eso serían las operaciones corrientes. Y luego están las operaciones de capital. ¿Qué serían las operaciones de capital? Las operaciones de inversión. ¿De acuerdo? Son distintas. Entonces, las transferencias corrientes solo pueden financiar operaciones corrientes. Gastos de personal, gastos... O sea, la subvención a una fundación. Si va por el 4, solo podrá financiar los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios de esa entidad, pero nunca la construcción de algo que haga esa entidad, porque ya tendría que ser, que ya lo veremos luego, un capítulo 7, que será nuestro capital. ¿Os hago esta diferenciación? Yo sé que es muy difícil esto, tirarlo así encima, pero de alguna manera es muy fácil. Son 9 capítulos. Hay una parte de corrientes del 1 al 4, hay una parte de capital del 6 y el 7, y hay una parte de operaciones financieras que son el 8 y el 9. Sigamos. Inversión en tecnología. Espera. Vamos por partes. Vamos ahora a las inversiones reales. Espera, perdona, ¿por qué no hay capítulo 5? Vamos a ver, es muy buena pregunta, Carmen. Vamos a ver, el capítulo 5 es lo que se llama el fondo de contingencia. Fondo de contingencia. El fondo de contingencia el Ayuntamiento de Madrid no tenía. Y ahora creo que le han obligado por la ley de estabilidad presupuestaria a tenerlo. En el Estado lo hay. El fondo de contingencia atiende a gastos que no están presupuestados. O sea, necesidades que te vienen sobrevenidas y que hay que atender. Entonces, por legislación, el fondo de contingencia tiene que tener un 2% del dinero que tienes que tener como presupuesto general, el 2% lo tienes que atender a ese fondo de contingencia, por si te viene algo y atenderlo. Eso es habitual en las empresas. Lo han puesto este año, Raquel. Lo han puesto este año. Lo han puesto este año en el Estado, vamos, sí lo hay. Y lo han puesto este año y de hecho lo he visto que ayer se aprobó el proyecto para 2015, o sea... Pero en los distritos, por lo menos en el de Fuencarral Pardo, aparece vacía esa columna. No, claro, porque... Será a nivel ayuntamiento nada más. Claro. Luego lo vemos. Luego lo vemos. Buena pregunta, Carmen. Lo mismo que el capítulo 3, en los distritos no aparece. Claro, pero ¿cómo va a haber? Claro, los intereses... Claro, el capítulo 3 principalmente está en la política, en lo que hemos visto al principio de gasto de deuda. O sea, en el churro ese que hemos visto de deuda está el capítulo 3. Bueno, vamos a seguir pasando al capítulo 6, inversiones reales. Es decir, pasamos a las operaciones de capital que hemos comentado antes. Hemos terminado las operaciones corrientes. Vamos a empezar las de capital. Inversiones reales. Vamos a leerlo. Liliana, lee tú que ya me estoy quedando. Este capítulo comprende los gastos en los que incurran o prevean incurrir las entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior, que reúnan algunas de las siguientes características. A. Que no sean bienes fungibles. B. Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario. C. Que sean susceptibles de inclusión en inventario. D. Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las entidades locales. Los siguientes artículos forman parte de este capítulo. 60. Punto. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Construcción de un colegio. Vamos, no lo sé. 61. Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 62. Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 65. Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 68. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 69. Inversiones en bienes comunales. Bueno, lo que veis es que es una realidad física, o sea, para que nos entendamos, ¿no? Se está creando, o sea, son lo que realmente entendemos por inversiones. No es, o sea, son gastos que se tocan, son gastos que van a tener un plan, hay un anexo de inversiones, de construcción, de reforma, y que, bueno, pues eso está en el capítulo 6. ¿Los inmateriales son de propiedad intelectual? Por ejemplo. ¿Sigo con el 7? Sí, transferencias de Capítulo capital. 7, transferencias de capital. Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. ¿Os acordáis? Se incluyen también las subvenciones en especie de capital, referidas a bienes que adquiera la entidad local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida. Por subconceptos se podrán distinguir las transferencias de acuerdo con el ente perceptor. La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido. De acuerdo. O sea, en este caso, las transferencias por parte del ayuntamiento en el capítulo 7 son para inversiones reales. No hay otro capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que haya que financiar para crear una inversión real a alguien, a una fundación, a una asociación, a capítulo 7. Todo lo que haya que financiar para que esa fundación se mantenga administrativamente, capítulo 4. Vamos ahora que vienen curvas, el capítulo 8. Sí. Estamos hablando de que me habláis en contrapartida directa de los agentes perceptores, pues yo le doy una casa a un tío para como subvención en especie. Eso es. Sería transferencia de capital. Claro. A ver si tiene contrapartida. Claro, sin contrapartida. Esto es una subvención, pero de capital. Tendría contrapartida. ¿Cuál? Es una subvención de tener la contrapartida. Si yo le doy el local, el uso del local tiene que ser adecuado un proyecto, ¿no? Sí, no, vamos a ver, pero no hay contrapartida material. ¿De acuerdo? Claro, puede haber, claro. Por ejemplo, yo estoy pensando en la asociación de mi barrio. La asociación de mi barrio, el ayuntamiento le ha dado un local. Claro, tiene que justificar una actividad de ese local, pero una contrapartida. Claro, no está devolviendo dinero. Eso es. Bueno, sí, cuidado. Tiene que justificar el gasto. Claro, no, cuidado. Toda la pasta. No. Cuidado. Digo, cuando no hay contrapartida, quiere decir. No, entonces vamos a. Que no devuelves nada. Exactamente. Que no devuelves nada. Dinero, te dan un dinero y siempre te dicen, pero el dinero es para esto, seguro. Y tú dices, sí, entonces has de justificarle. Exacto. Para que me ejecutes un proyecto, pues te lo quitan. Perfectamente explicado. Eso es. Tienes que justificar que tienes que destinar el dinero a lo que te han dado el dinero. Pero en ningún caso tú tienes que devolver el dinero. Vale, otra cosa, que no sea el dinero. Salvo que no hayas ejecutado el proyecto, claro. No, claro. Sí lo tendrías que devolver. De hecho lo hay, o sea, en ingresos, ya lo veremos cuando nos toque ingresos, que hay una partida que dice que las subvenciones que no están bien justificadas hay que devolverlas y entran por ingresos. Bueno, vamos a activos financieros. Bien, capítulo 8, activos financieros. Este capítulo recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos autónomos en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento. Igualmente, este capítulo es el destinado para recoger la constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a las entidades locales. La clasificación de los activos financieros podrá desarrollarse por sectores, haciendo uso de los subconceptos que procedan. El presente capítulo se desglosa en los siguientes artículos. 80. Adquisición de deuda del sector público.
81. Adquisición de obligaciones y bonos de fuera del sector público. 82. Concesión de préstamos al sector público. 83. Concesión de préstamos fuera del sector público. 84. Constitución de depósitos y fianzas. 85. Adquisición de acciones y participaciones del sector público. 86. Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público. 87. Aportaciones patrimoniales. Vamos a ver, activos financieros, vamos a ver quién gasta, en qué gasta, para qué gasta. Bueno, los activos financieros y pasivos financieros es tú das o te dan. Tú das préstamos o te dan préstamos. Activos financieros que tú das préstamos. En todas estas maneras que ha contado Liliana. Puede ser dentro del sector público, fuera del sector público, ¿de acuerdo? Entonces son préstamos que tú concedes. Yo entendía que era también compra de acciones, claro, sí, claro. De bonos. Sí, claro, pero bueno, de alguna manera está en la filosofía de que tú estás dando. Te estás pagando. Lo más simple posible, o sea, claro. Todo lo que tú estés dando, claro. Todo lo que tú estés dando es un activo financiero. Vamos a los pasivos financieros. Pasivo financiero es que te dan. Eso, capítulo 9, pasivos financieros. Este capítulo recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos autónomos destinado a la amortización de pasivos financieros, tanto en euros como en moneda distinta del euro, cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y con independencia de cuál sea su vencimiento. Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la entidad local y sus organismos autónomos. La clasificación de los conceptos de estos pasivos financieros podrá desarrollarse a nivel de subconceptos, atendiendo a los sectores que procedan. Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos. Sí. 90. Amortización de deuda pública en euros. 91. Amortización de préstamos y operaciones en euros. 92. Amortización de deuda pública en moneda distinta del euro. 93. Amortización de préstamos en moneda distinta del euro. 94. Devolución de depósitos y fianzas. A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica. Bueno, pues pasivos financieros, que es muy importante en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, como el capítulo 3 de gastos financieros, es los préstamos que se conceden al Ayuntamiento de Madrid. Luego vamos a ver un ejemplo de interpretación del presupuesto concreto de la deuda, que es importante porque si tenéis el ejemplo e interpretáis en una tabla global de lo que es el presupuesto, ahí es cuando ya empezáis a mover las magnitudes y sacar conclusiones. Lo vamos a ver luego, ¿de acuerdo? Vamos a terminar metodológicamente lo que sería la última pata, que sería la de ingresos, que es la que menos sé yo, porque yo no me eso. Eso es la agencia tributaria, yo estoy en gastos, que somos la Dirección General de Presupuestos, pero bueno, vamos a explicar lo que son los ingresos entre todos. Entonces, los ingresos estarían en la página, a partir de la página 29. Pero es muy importante es muy importante este capítulo para saber de dónde proceden los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Madrid. En la página 29, vamos a ver. Vamos a empezar por los impuestos directos. Si quieres empezar a leer, Liliana. Cortamos a veces porque... ¿Empiezo desde dónde? Y capítulo 1, impuestos directos. Vale. El capítulo 1, impuestos directos. Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio o de la obtención de renta. Vale. Deciros que en la estructura de gastos hemos visto que había 9 capítulos. En la estructura de ingresos hay 9 capítulos. Vais a ver que tiene que haber, como hemos visto antes en el panorama general, tiene que haber una correspondencia con los ingresos y los gastos para que no haya déficit. Tiene que haber equilibrio presupuestario. Con tanta estimación de ingresos tenemos que tener los gastos. E impuestos directos que ha dicho Liliana están claros, son impuestos sobre la renta, impuestos sobre el capital, impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Luego ya vendría... ¿Esto sería plusvalías? Impuestos sobre el valor de la naturaleza
Mira, lo podemos leer, vamos a leerlo. Este impuesto es un tributo directo que grava el... Sí. Sí, este impuesto es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesta consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos. Sí, lo que vulgarmente antes se llamaba plusvalía. Por cualquier título o de constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos terrenos. ¿De acuerdo? Si ya leyendo, ahí tenemos los impuestos directos. Sigamos con ellos, porque empieza el impuesto sobre actividades económicas, los recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad de Madrid, e impuestos directos extinguidos. Ahí terminamos. Luego vendría, esa sería una parte de la financiación. Ahora sigamos, ¿queréis que pare un poquito? ¿Y los porcentajes de cada parte de ingresos vienen en algún lugar? Sí. Esperaros un poquito, porque esto es la bomba. No, es que esto lo he tenido que hacer a toda leche. Vamos a ver. Bueno, estos son los ejemplos que vamos a ver luego. Vamos. Pero necesito enseñaros esto. A ver si encuentro mi chirimbolo. No, espérate. Un segundo, Aquí es, yo creo que es esto. Vamos. Mira. Esto no he podido sacaros una a cada uno, pero es que es la pregunta que tú haces. Lo enseño a la cámara y ahora lo enseño a vosotros. Luego añadiremos a ese enlace todos los documentos escaneados para que el que quiera. Claro, es que hay mucho material pero es mejor. Tener en cuenta que hay muchísima documentación y estamos viendo lo básico para intentar adentrarnos a un presupuesto. La pregunta que me hacías. En impuestos directos, el Ayuntamiento de Madrid ingresa el 44,32% del presupuesto. En indirectos el 2,42%, en tasas y otros ingresos el 14,48%, en transferencias corrientes el 30,62%, es importante, luego lo explicaremos. Acordaros que estamos en impuestos indirectos, que es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, como te has adelantado, esto lo iba a enseñar luego. Para que bueno. Perdona, el 44 era el de directo, ¿no? Directos es 44,32. Si puedes repetir esa cifra. Perdona, sí. 44,32% directos. 2,42 en indirectos. En tasas y otros ingresos, 14,48. Y ahora indirectos, perdón. 2,42. Tasas y otros ingresos, 14,48. Transferencias corrientes, 30,62, importante, luego nos detenemos. Ingresos patrimoniales, 4,76. Enajenación de inversiones reales, 2,17. Transferencias de capital, 0,69. Activos financieros, 0,05. Y pasivos financieros, 0,49. ¿De acuerdo? Perdón un segundo. Eso es la liquidación del presupuesto. Esto es la distribución económica del... Este es el presupuesto. Este es el presupuesto de ingresos. Sí, pero ¿qué es la previsión? Sí, la previsión. Claro. Del 2014, además. Sí, es la previsión. No, por eso. En la definición de presupuestos que os he hecho al principio, os he dicho las necesidades económicas que como máximo va a tener la organización financiadas con una serie de ingresos estimativos. Sí, me ponía. Pero esta cifra de ingresos que tiene el ayuntamiento para el año 2014, que es de 4.586.693.155, es la misma que tiene que tener para gastos, y así se corresponde, ¿de acuerdo? Luego vemos la estructura de gastos por porcentajes, que también es muy sintomática, porque está muy bien que sepamos qué porcentaje tiene de ingresos, pero claro, que nos estamos adelantando. Ha sido tu pregunta, que no sé, que no. Es muy importante saber de dónde vienen los ingresos, pero es muy importante en qué no nos lo estamos gastando. Bueno, vamos por partes, como quería ya que destripar. Bueno, estábamos con los impuestos indirectos. Liliana, lees un poquito, sí. ¿Cuál? ¿Desde dónde? Impuestos indirectos, capítulo 2. ¿Página? Página 31. Si quieres, solo nombra la introducción y luego los impuestos. Vale. Capítulo 2, chicas. Impuestos indirectos. Se incluirán en este capítulo recursos exigidos sin contraprestación
cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta. Incluye los siguientes impuestos: impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre consumos específicos, recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la comunidad autónoma, recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales, impuestos indirectos extinguidos, otros impuestos indirectos. De acuerdo. No hay nada más que hablar, ¿no? Y eso era un porcentaje muy mínimo, 2,42. ¿Es sorprendente? ¿Me sorprendo yo o es muy poco para estar aquí el IVA solo un 2,42? Claro, pero el IVA es un impuesto estatal. Ah, vale. Claro, es que lo que... Claro. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Esto no se recauda. Vamos capítulo 3. Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público, de la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público o privado, de la venta de bienes, las contribuciones especiales, sanciones y recargos, reintegros por operaciones corrientes y otros ingresos no recogidos en estos conceptos. ¿De acuerdo? Luego hacemos explicación, luego cítalos. Vale. Los artículos en que se divide este capítulo son los siguientes: 30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local. 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 34. Precios públicos. 35. Contribuciones especiales. 36. Ventas. 38. Reintegros de operaciones corrientes. 39. Otros ingresos. Vale. Aquí hay muchas... Es importante, recauda el 14,48. Se estima que se recauda el 14,48 de los ingresos. ¿Y qué son principalmente las tasas, precios públicos y otros ingresos? Pues la tasa de basuras, alcantarillado, abastecimiento de agua, polideportivos, el uso privativo. ¿Las terrazas o eso? Exactamente. Las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público son las tarifas de los bares. ¿Y os acordáis quién me ha comentado de las transferencias de que si no cumplen? En el 38 ponen reintegros de operaciones corrientes. Devuelven las subvenciones. ¿De acuerdo? Yo creo que estos son las principales tasas, precios públicos y otros ingresos. Sería el servicio que da el ayuntamiento y que no es de mercado, la basura, el alcantarillado, mientras que los precios públicos sí está compitiendo con el mercado. Por ejemplo, un polideportivo. Puede haber un gimnasio y el ayuntamiento tiene polideportivos. Eso es un precio público. ¿De acuerdo? La diferencia entre tasa y precio público. Tasa, servicio público, ¿no? ¿De acuerdo? Que lo tiene que hacer el alcantarillado de basuras. Precio público es que compite con el mercado. Polideportivos. Vamos a seguir. Capítulo 4, Liliana. Transferencias corrientes. Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el ayuntamiento o sus organismos autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes. En los distintos artículos, conceptos y subconceptos que componen este capítulo, se diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden. Vimos en gastos. ¿Cómo se daban? Pues en ingresos, lo mismo. Te vienen, o sea, tú das y ellos te dan. Y es la misma división de la Administración General de la entidad local, de organismos autónomos de la entidad local, de la Administración del Estado, importante de la Administración del Estado. ¿Os habéis dado cuenta que antes de los porcentajes, después de impuestos directos, el más gordo estaba en transferencias corrientes, que tiene un porcentaje del 30,62%? Es que en el artículo 42 de ingresos, recoge entre otros los ingresos derivados de la participación general de los tributos del Estado a través del Fondo Complementario de Financiación. Esto me lo han intentado explicar esta mañana, porque claro, yo de esto no tenía ni idea. El Fondo Complementario de Financiación es que a los ayuntamientos grandes de más de 20.000 habitantes tienen un fondo que, dependiendo del número de habitantes, es como el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las autonomías, son cálculos complicadísimos. El caso es que el Estado, al Ayuntamiento de Madrid, por este tema de
tener un ayuntamiento grande con un número de habitantes determinado, con un número de servicios, le da 1.322 millones, 63. O sea, es una cantidad importante en la financiación del ayuntamiento. Seguramente el Ayuntamiento de Madrid, y os lo digo, pero como pasa con Cataluña y como pasa con el tema del tema autonómico, esta cantidad realmente es mucho más baja de lo que reciben los ayuntamientos más pequeños, hay 8.000 en España. Mucho más baja en relación habitante. De acuerdo, pero es que hay que financiar a todos. O sea, el principio de solidaridad. Aquí ya entran cuestiones políticas que deberíamos tener claras y que en ningún caso las grandes ciudades hay que alguien por aquí. Sí. Bueno, pues el fondo complementario de financiación es esto. Luego hay un porcentaje de tributos que está cedido. Para el ayuntamiento no es algo concreto. No, eso es la parte, eso lo hemos visto aquí, sí, efectivamente, en el capítulo 4. Es lo que dice, este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por ayuntamientos y organismos autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos. Pero esto es de tributos concedidos, o sea, de... No tributaria, sí, no tributaria, pero impuestos directos, por ejemplo. Eso es, perdona. Eso es, está ahí, sí, en el capítulo 1. En el capítulo 1, la cesión, que el porcentaje cedido no lo sabemos. Bueno, Que mira, que viene en este artículo, en el artículo 10, se recogen los ingresos derivados de la cesión del 1,680... Eso es lo que está preguntando Raquel. En el artículo 10 de impuestos directos. Sigamos, ¿vale? En el capítulo 5, ingresos patrimoniales. Capítulo 5, ingresos patrimoniales. Este capítulo recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio del ayuntamiento o sus organismos autónomos, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado. De acuerdo, eso es, los ingresos patrimoniales es el rendimiento del patrimonio del ayuntamiento. Pues desde que va desde un alquiler hasta intereses en cuentas, esos son los ingresos patrimoniales. Están divididos intereses de título de valores, intereses de anticipos y préstamos concedidos, intereses de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, que es lo que acabamos de comentar del alquiler, producto de concesiones y aprovechamientos especiales y otros ingresos patrimoniales. Sería el IBIMA también. El IBIMA. La percepción por alquileres, por vivienda. Ajá, sí, claro. Eso es. Eso es. Seguimos en el capítulo 6. Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad del ayuntamiento o de sus organismos autónomos. Bueno, está clarísimo. Hay inversiones reales, en el capítulo de gastos, pues hay en ingresos enajenación de inversiones reales. ¿Vendes? Claro, pero una pregunta. Sí. El IBIMA y las viviendas del IBIMA, ¿el IBIMA es organismo público o empresa? El IBIMA estaba, lo vamos a ver ahora. Sí, en la primera que hemos visto orgánica. Vale, luego lo miramos. No, es que no has venido con orgánica tú, Raquel. Sí, pues el IBIMA, ¿dónde estaba? Mirad el orgánica. Pues que tengo un libro de papel. 701. Es una sociedad mercantil. La empresa municipal de la vivienda. Sociedad anónima. O sea, que eso es la misma. Sociedad anónima, Raquel. Mercantil, Empresa sí. municipal, sociedad mercantil local, 100% municipal. Pero al no ser organismo público, no entra en los organismos. ¿Cómo? No es organismo público. Si es una sociedad mercantil, no es organismo público. 100% pública. Sí, no, pero los ingresos patrimoniales sí que entran, sí, no tiene nada que ver, no. Como pone aquí, organismo autónomo. Seguimos. Enajenación de inversiones reales. Lo que estábamos comentando. Hay gastos en inversiones reales y hay gastos de esa enajenación. Edificios, terrenos, todo lo que puedas vender e ingresar, lo recuperas. Seguimos, transferencias de capital. Eso. Capítulo 7. Transferencias de capital. Comprende los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por el ayuntamiento o sus organismos autónomos sin contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital.
La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido. Por concepto se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las concedan. De acuerdo. Bueno, la misma estructura que el capítulo 4 de ingresos, ¿eh? O sea, no vamos a detenernos mucho. Activos financieros. Una sola cosa. ¿Cómo vas a considerar ingreso la venta, ¿sí?, de una capital que tienes en una empresa? ¿Sí? Esas propiedades componen el capital de la empresa. Sí, sí. Si tú las vendes, no es que ingreses más, es que te descapitalizas. ¿Sí? Aquí aparece como... Ingreso. Ingreso. Sí, sí, sí. Ingreso patrimonial, sí. No tiene mucho sentido. Es porque yo estaba pensando... No, pero vamos a ver, porque puede tener un reflejo en ingresos y un reflejo en gastos. Claro, sale por un lado y entra por otro. Vamos a ver. Claro. Mira, ahora lo vamos a ver muy claramente en activos financieros y pasivos financieros, que también hay ingresos. ¿Os acordáis? Activos dábamos préstamos, pasivos nos daban préstamos. En ingresos, ¿cómo contabilizamos eso? ¿Cómo contabilizamos eso? Tiene la misma correspondencia. Activos financieros, capítulo 8, léelo, Liliana. Sí, capítulo 8, activos financieros. Recoge los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento. Claro, recuperas lo que has prestado. Recuperas lo que has prestado. Obligaciones, acciones, préstamos, todo lo que pueda venir por ahí, que lo habías prestado, en ingresos tiene que tener una correspondencia igual. Cuando dice interior-exterior, ¿se refiere a otras administraciones, a privado público? Privado público. Interior, pues, si os dais cuenta, ahora Liliana di los artículos. Bueno, 80.1, enajenación de deuda del sector público. Solamente sí, los enumeras. 81, enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público. 82, reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público. 83, reintegro de préstamos de fuera del sector público. 84, devolución de depósitos y fianzas constituidos. 85, enajenación de acciones y participaciones del sector público. 86, enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público. 87, remanentes de tesorería. De acuerdo. De acuerdo. Vamos al capítulo 9. Yo creo que no vamos a detenernos mucho más. Capítulo 9. Te prestaban y ahora ingresas lo que te prestaban. O sea, vamos a ver. Te prestaban, ingresas lo que te prestan. O sea, exactamente. Es un ingreso. ¿De acuerdo? Tiene que tener la correspondencia en ingresos. Gastas en deuda, 9. Ingresas lo que tienes que devolver. La correspondencia, ¿de acuerdo? Emisión de deuda pública en euros. Bueno, léelo, Liliana. Capítulo 9. Pasivos financieros. En este capítulo se recoge la financiación del ayuntamiento y sus organismos autónomos procedente de la emisión de la deuda pública y de préstamos recibidos, cualquiera que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de reembolso. Los artículos son los dos números. Emisión de la deuda pública en euros, préstamos... 90. Emisión de deuda pública en euros, préstamos recibidos en euros, emisión de deuda pública en moneda distinta del euro, préstamos recibidos en moneda distinta del euro, ya. Depósitos y fianzas recibidos. Perfecto. Muy bien. Bueno, hemos visto la clasificación económica de gastos, hemos visto la clasificación económica de ingresos, hemos visto la clasificación orgánica. Todo esto en una hora, que es tiempo récord, yo no sé si lo vais a digerir, pero bueno, con los manuales yo creo que... O sea, con la memoria económico-financiera sí es fácil, simplemente es detenerse porque son cajas de muñecas, es una muñeca dentro de otra y de otra de otra. Vamos a pasar a ejercicios que yo creo que va a ser mucho más gráfico y para interpretar el presupuesto. Vamos a ver.